¿Qué tal? Me presento, soy Rodrigo Bogao y seré su profesor en el desarrollo de videojuegos. ¿Sí? Antes del desarrollo de videojuegos, vamos a entender unos conceptos que son claves para el desarrollo del mismo. Bien, nosotros desarrollaremos un juego en 2D de las características corredor infinito o también llamado Endless Runner, ¿sí? Donde en este caso tendríamos un dinosaurio que al presionar la tecla espacio nosotros correríamos de forma infinita, ¿sí? Esquivando ciertos obstáculos, ¿sí? Y a medida que vamos esquivando los obstáculos vamos sumando más puntos, ¿sí? Bien. Antes que nada, vamos a definir dentro de qué marco o dónde nos encontramos. Nos encontramos dentro de un género que los videojuegos se caracteriza por dos componentes muy importantes, que son, por ejemplo, que el protagonista avanza sin parar y su impulso es siempre hacia adelante, ¿sí? Y otra característica es que el escenario nunca termina. Para ello, para entender un poco más de cómo surgen estos juegos, vamos a hacer un repaso muy rápido de cuáles fueron los anteriores a este género, ¿sí? Como primera medida, podemos marcar que en 1976, ¿sí? Ya teníamos un juego como Night Driver que tenía las características, por ejemplo, de un escenario infinito donde nosotros teníamos un auto, ¿sí? Bien. Esto podemos ver que el escenario, como había mencionado, no termina y tenemos justamente que a medida que avanzamos a mayor velocidad, tenemos la pista se hace más difícil, ¿sí? Bien. Otra de las características que quería mencionar es justamente eso, que también a medida que nosotros vamos avanzando, la velocidad va en aumento. Esto es muy característico de muchos Endless Runner, ¿sí? Otro Endless Runner también muy conocido, no Endless Runner propiamente dicho, pero sino también un videojuego que aportó al género es Super Mario Bros., ¿sí? Que este es uno de los clásicos, ¿sí? No es un Endless Runner propiamente dicho, pero el aporte o inspiró a los próximos juegos. Por eso también hay que mencionarlo, ¿sí? Otra de las características también en toda esa época no había celulares, entonces muchos de los juegos también estaban en máquinas arcade, ¿sí? Otros de los juegos que podemos mencionar como precursores del género son Jump Back, donde también tenemos características, donde el escenario va pasando de alguna manera, nosotros vamos con el auto agarrando diferentes ítems y tenemos diferentes enemigos, ¿sí? Otro también parecido es Moon Patrol del año 1987, ¿sí? Tenemos acá un escenario por detrás, ¿sí? Y los enemigos. Ya llegando a la época de los celulares, alrededor del 2009, tenemos este juego que se llama Carnival, donde tenemos un personaje que va avanzando de la destrucción, la cual es hecha por algunos robots, ¿sí? Este se puede considerar como ya el primero del género en sí. Los otros fueron como precursores y van aportando las ideas, ¿sí? Una de las características que debo mencionar es que estos géneros se hicieron muy populares y los jugadores que generalmente los juegan son jugadores casuales, o sea, no tienen consolas, sino tienen un celular y estos juegos son bastante, por decir así, bastante livianos, ¿sí? Otra de las características que también empezaron a aparecer con la salida de móvil fue que el mismo género también se puede hacer un poco más complejo. En algunos casos como este tenemos una diversidad mayor de los gráficos, tenemos, por decirlo así, algunas misiones, tenemos otro tipo de animación. Después, por ejemplo, observando el gráfico, tenemos situaciones un poco más complejas de lo que fueron los primeros, ¿sí? Pasando del 2D al 3D, podemos encontrarnos con estos juegos como Temple Run, ¿sí? Y todos de similares características. Un corredor, que como habíamos dicho, va siempre hacia adelante y tiene que esquivar obstáculos y recolectar ítem
y también a medida que esto va ocurriendo va aumentando la dificultad, ¿sí? Otro de los juegos clásicos también era este, fue desarrollado por Google. En este caso, este juego aparecía cuando uno se quedaba sin internet, ¿sí? Otro también, para mencionar que fue muy exitoso, fue el Flappy Bird, ¿sí? Aunque parece sencillo, tiene una dificultad bastante compleja, ¿sí? Donde tenemos un pajarito, el cual debe ir pasando por las diferentes tuberías, ¿sí? Y tenemos que tratar de evitar que se caiga. Otro de los juegos también relacionados, pero en este caso a la parte 3D, podemos mencionar a Sonic Dash, ¿sí? Uno de los clásicos, Temple Run, como les había dicho. Bien, tenemos un personaje, tenemos ítem y tenemos este camino que de alguna manera parece infinito. También podemos mencionar Lara Croft Rally Run y con esto fue una forma breve de introducirnos en el juego que vamos a querer crear, ¿sí? Siempre que creamos o queremos crear un juego, tenemos que de alguna manera saber dentro de qué género o dónde lo podemos buscar, ¿sí? Y cuáles serían sus características. En las próximas clases vamos a ver los conceptos que relacionados a la parte de creación de videojuegos y también empezaremos a ver qué motor o qué programa usaremos para crearlo, ¿sí?